This call is now Bien, being chiquillos, recorded. entonces, lo que vamos a trabajar hoy día son hartos temas, o la semana de hoy son hartos temas, que es la Guerra Civil de 1891, el parlamentarismo y la cuestión social. El rango temporal, para que ustedes se hagan una idea, es de 1891 a 1925, ya ingresamos en lo que es el siglo XX en Chile. El objetivo es caracterizar el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX en este país. ¿Ya? Bueno, ¿qué fue en sí la Guerra Civil de 1891? Que es el primer gran tema. Fue un conflicto interno, un conflicto que se da dentro del país, y a veces se habla de guerra civil. Cuando ustedes escuchen hablar de guerra civil, siempre es un enfrentamiento que ocurre dentro del país, no fuera de este. ¿Ok? En el cual se enfrenta la población común y corriente, por eso se habla de civil. ¿Ya? Fue un conflicto que se desarrolla en el año 1891 en este país, donde se enfrentará el presidente apoyado por el ejército, se va a enfrentar contra el Congreso que estaba apoyado por la Armada. ¿Ya? En el fondo, estos fueron los bandos que combatieron en esta guerra civil. ¿Ok? Este conflicto en sí, la guerra civil, ¿qué significa? En palabras simples, va a significar el fin de la época de los gobiernos liberales en este país. ¿Ya? Gobiernos que comenzaron en 1861 y que ahora y terminarán en este año, con el fin de la guerra civil que está marcado por la batalla de Concón y Placilla, aquí en la región de lo que hoy día conocemos como región de Valparaíso. ¿Ya? De hecho, cuando tú vas viajando por la vía aeropuerto, por el camino internacional, cuando pasa el parque, está hay una Copec, se ubican, ¿cierto? Y después tú doblas a mano derecha enfilándose la Coca-Cola. En esa curva hay un monolito y como una estructura. Esa estructura recuerda a la batalla de Concón. Quizá no se desarrolló ahí específicamente, pero sí en el fondo es donde se recuerda que ocurrió este conflicto, que recuerden que antes el río Aconcagua era mucho más grande de lo que hoy día y llegaba prácticamente al borde del camino. Ahí fue donde se desarrolla esta batalla de Concón que va a marcar el destino de Chile durante los primeros años del siglo XX, porque con la derrota que sufre el presidente Balmaceda en esta guerra civil, en Chile se va a terminar imponiendo un régimen de características parlamentarias. ¿Cuál era el contexto en el cual se enmarcaron los años previos a la Guerra Civil de 1891? Bueno, Chile había ganado 5 o 6 años atrás, 7 años más o menos, 6 7 años, la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y en el fondo había obtenido en el norte grandes recursos salitreros, grandes riquezas para el país, ¿ya? Y se convirtió en el principal activo económico que tenía Chile, en el fondo la principal fuente de ingresos. Chile recibía plata en cantidades industriales gracias al salitre, lo cual permitió, mejor dicho, la modernización del país, que eso aumentara la red de ferrocarril, se construyeran puentes, caminos, lo que eran llamadas ciudades se comenzaron a ver como ciudades como tal, ¿ya? Urbanizadas, con caminos quizás no de asfalto, pero sí de adoquines, por ejemplo. Hubo una cierta transformación que va ocurriendo a nivel país, a nivel de sus obras públicas y su infraestructura, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Destacar que Chile, si bien era dueño de los yacimientos, en un sentido de que estaban en territorio chileno, no eran quienes los explotaban, no era el Estado chileno quien tenía una industria, sino lo que hacía el Estado chileno era arrendar los yacimientos en lo que se llamaría una concesión. En el fondo llegaba una empresa particular y decía, ¿sabes qué? Quiero explotar este yacimiento de Salitre. Y Chile decía, ok, te cobro tanta cantidad para facilitarte el yacimiento y después tú me pagas también impuestos. Me pagas en el fondo un impuesto de compra-venta, un impuesto de exportación. Un impuesto. Ya, listo. Y Chile se hizo rico y se forró en dinero gracias al cobro de aranceles, al cobro de impuestos y al arriendo de estos yacimientos. Y esto fue principalmente aquí, las inversiones fueron extranjeras, fueron de británicos, de estadounidenses, de alemanes y muy en menor medida de chilenos, ¿no? Así que piensen esto, Chile históricamente siempre ha subsistido en base al cobro de aranceles, al cobro de impuestos a la explotación de sus recursos naturales. De hecho, Chile no tiene, como Estado, no tiene grandes empresas forestales, por ejemplo. Claro, tiene Codelco como una gran cuprífera, pero una. Y hay muchas más que se reparten la torta. Las riquezas pesqueras de Chile no las explota el Estado chileno, sino que se las concesiona a empresas particulares y después obtiene ganancias a través del cobro de impuestos. No es lo mejor, pero era lo que Chile se acostumbró. Bueno, ¿cómo se configura finalmente la guerra civil, chiquillos?
Los factores que van a dar forma a esta guerra civil en Chile son variados. Primero, la relación entre la Iglesia y el Estado. Hasta la fecha, 1891, y hacia atrás, Chile era un Estado confesional, es decir, tenía una religión de Estado, que era la religión católica. Por lo tanto, estaba muy unida la religión católica con la política. No es como hoy día que en teoría tienden a hacer cosas completamente diferentes, a pesar de que influye en la toma de decisiones. Aquí estaba, en el fondo era algo normal, válido y permitido. Por lo tanto, si alguien iba era muy complejo ir en esta época en contra de la iglesia, porque la iglesia, además de tener un poder social, de poder mover a la gente, también tenía un poder político en la toma de decisiones. ¿Ya? También va a influir que las Fuerzas Armadas en este momento se dividen, porque cada una se va a un bando. El ejército tradicional, la institución más antigua, se quedó con para quedar con el bando del presidente, apoyando la figura del presidente. Y la Armada o la Marina se va a quedar apoyando al Congreso. Por lo tanto, va a ser un conflicto que en el papel tendría a ser equilibrado porque había una fuerza armada por bando. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Es que en el fondo la Marina, al controlar el mar, controlaba todos los productos que ingresaban, el comercio. En esta época no existían los aviones que transportaran productos de un lugar a otro, sino que todo se hacía vía barco. Y hasta el día de hoy, el principal modo de llegada que tienen los bienes importados, perdón, es el mediante mar. Por eso el puerto de San Antonio es tan importante, el puerto de Quintero es tan importante, porque son puertos donde llegan productos que son necesarios para el país. ¿Ya? Y si yo manejaba la armada, yo le podía cortar los suministros al ejército. O sea, si el ejército decía, ok, vamos a encargar municiones y armas a Estados Unidos, ya, pues, las compraban todo, pero tenían que pasar por un puerto chileno. Así que la armada los pescaba y se los dejaba para ellos. ¿Ya? También vamos a encontrar que hay un conflicto, se está desarrollando en este momento un conflicto en la oligarquía. ¿Ya? Oligarquía a ustedes como palabra probablemente no les suene, pero sí les suena aristocracia, elite, patriciado. Piensen en los poderosos. ¿Ya? En la oligarquía, los oligoi son un grupo chiquito que tiene el poder, un grupo selecto de personas que tienen el poder. ¿Ya? Entonces, cuando este grupo chiquito que tiene el poder entra en conflicto con otra persona, se generan tensiones porque además esta oligarquía estaba en el Congreso, estaba en el Parlamento, eran los senadores y los diputados. Y cuando estos senadores y diputados vieron que el presidente quería tocarle la gallina a los huevos de oro, les quería quitar poder, les quería quitar influencia, les quería cambiar el modo de vida. Y, oye, párale un poquito. No, aquí la cuestión no son así. Eso va a generar también el conflicto, porque el presidente viene con un proyecto, con un modelo, y el Parlamento tiene otro modelo. El Parlamento se quería mantener con su estructura tradicional, de poder antigua, de seguir como estábamos. El presidente, a contracara, quería en el fondo hacer que el país creciera y se modernizara. De hecho, uno de los objetivos, o generalmente se ha hablado de que uno de los puntos clave de que va a desencadenar la guerra civil es que Balmaceda, el presidente de Chile en la época, quería, en el fondo, nacionalizar el salitre. Se lo quería quitar a las empresas particulares, se lo quería quitar a los privados, se lo quería quitar a la oligarquía. Y quería pasar la mano del Estado para que el Estado lo distribuyera y lo utilizara. ¿Ya? Algo similar a lo que ocurrió con Allende con el cobre. Cuando Allende intentó nacionalizar el cobre y le expropio, les quitan las empresas a los empresarios estadounidenses. ¿Ya? Algo por esa línea. Y eso evidentemente iba en contra de esta oligarquía, de este grupo pequeño y poderoso. ¿Ya? Y además tenemos que sumar que hay un punto que tiene que ver con el intervencionismo electoral, que era una práctica común en la época, que lo hablamos un poquito con los gobiernos liberales, cuando hablábamos de esta reforma al sistema electoral que se hace, intentando evitar estas malas prácticas, de intervenir, de modificar los votos, ¿ya? De cambiar las reglas del juego que ahora te hicieran más difícil mantenerte en el poder. Todo esto que yo hablé ahora rápidamente lo vamos a ir desarrollando punto por punto en las diapositivas que vienen, chiquillos. Por ejemplo,
La relación iglesia-Estado. Siguiendo la línea de los presidentes liberales, Balmaceda intentó seguir separando a la iglesia del Estado, ¿ya? Porque entendía que lo religioso tenía que correr por un carril y lo político por un carril completamente paralelo y diferente. No podían ir de la mano, porque si yo dejaba que la religión, en este caso la religión católica, influyera en las decisiones políticas, chiquillos, iba a estar limitando libertades a la gente que no era de esa religión. Le iba a estar quitando poder al Estado. Porque la Iglesia Católica es una institución muy poderosa. No tan solo por el poder social que tiene de convencer gente, ¿ya? De que la gente adhiera a su discurso. Si no recuerdan, 10 años atrás, más o menos 10, 12 años atrás, cuando se destapó el caso Caradima, por ejemplo, para darte un ejemplo contemporáneo, sectores de la sociedad chilena se negaban a creer que esa persona, ese sacerdote, que fue vendido como el segundo padre Hurtado, cometiera las aberraciones que cometió. Era impensable, pues, chiquillos. ¿No? De hecho, hay noticias de la época que dicen, no, esto es una campaña para desprestigiar al cura, el cura es un ser íntegro, probo, de bien. Y no es así, pues, chiquillos. Porque es persona. Y las personas se equivocan. Y las personas pueden delinquir. Y las personas pueden caer en tentaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería llegar con el ejemplo? De que la iglesia sigue siendo hasta el día de hoy una institución muy poderosa a nivel social, a nivel de influir en la toma de decisiones de la gente. Yo puedo decidir, inclusive puede afectar si vivo o muero, mi creencia. De hecho, piensen ustedes que hay credos o religiones que no creen o no permiten las transfusiones de sangre, donde es inclusive los padres han llegado a la justicia para prohibir que a su hijo o a su hija le hagan una transfusión de sangre que le puede salvar la vida, porque ellos no creen en eso. ¿Ya? Como ejemplo, piensa, si eso sigue siendo así en el 2021, imagínatelo como era en 1800, 1890. ¿Ya? Donde además de tener un poder social de convocatoria, tenía un poder político, porque la mayoría de la población en esta época era católica. ¿Ya? Y en este caso en específico, la religión católica influía, en el fondo, mi creencia religiosa en toda toma de decisión. ¿Aprobamos o no aprobamos esta ley? Y muchas veces pasaba por el tamiz, por el filtro de ir a preguntarle al curita, al obispo, al arzobispo, a tu confidente, si eres creyente, sí o no. Ese era el nivel de poder que tenía, además del poder económico que tenía a partir de las propiedades. Recuerden que uno de los principales acreedores de propiedad en este país sigue siendo la Iglesia Católica. Las iglesias están emplazadas en un territorio, en un espacio físico. Eso tiene un valor económico. Y la construcción en sí también tiene un valor económico. Por ejemplo, la San Martín de Tours, que quizás es como la iglesia más top de Quillota, vamos a hablar así entre comillas, ¿ya? No debe costar ese terreno, no sé, por unos 5 millones de pesos. Yo creo que le tengo que sumarle, tengo que multiplicarlo como por 20 para llegar al valor del terreno. Imagínate todo con todas las iglesias que tiene, con todas las construcciones, seminarios, colegios. O sea, era poderosísima y sigue siendo poderosísima. ¿Ya? Evidentemente que seguir la lógica de los gobiernos liberales de ir separando la iglesia del Estado va generando tensiones, chiquillos, con los sectores más conservadores de este país, ¿ya? Con aquella gente que militaba en el Partido Conservador, ¿ya? Quienes defendían a rajatabla, es decir, defendían de manera irrestricta lo que era la relación de la iglesia con la política, ¿ya? Y esto se va a convertir en un factor de tensión con el presidente, porque siempre va a estar esta sensación de tensionar la situación más, de estar así. Esto quizás firmado así la estabilidad de este país, está firmado ya con un dedito así. Eso era, chiquillo. Una relación tensa que, sumado a otros factores más que se van a ir generando, van a desencadenar la guerra civil.
¿ya? Este es un factor de ello. La división de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Estos son los logos actuales, chiquillos. No estoy seguro si la Armada y la Ejército han tenido siempre el mismo emblema, ¿ya? No podré, quizás son los actuales. ¿Sí? Pero esta división, chiquillos, también ayudó a que existiera cierto equilibrio de fuerza y no se llegara a una solución más pacífica. Porque probablemente si tanto la Armada como el Ejército hubiesen estado del bando del presidente o del Congreso, no se habría desencadenado la guerra civil. El ver una situación de relativa igualdad de, oye, ¿les podemos ganar? Fue lo que llevó a que también se inclinara hacia la opción del conflicto. Es súper simple, che, esto tiene que aplicar sentido común. Si yo salí y me rodean, no sé, pues, 20 tipos que me están diciendo, oye, pasa la luz, pasa la astilla, pasa las zapatillas, y veo que sacan cortapluma y sacan pistola, probablemente voy a entregar las zapatillas. Vale más mi vida con un par de zapatillas. Claro, pero si es uno a uno, cambia la cosa. Ahí probablemente le echáis la pelea. No. Ya, pero esa es la diferencia. Aquí voy con eso. Si tú ves que la situación, en este caso, como se diera en una relativa igualdad de fuerzas, no evitaron el conflicto. Si hubiesen estado en una situación de disparidad muy grande, probablemente el conflicto se habría evitado. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante acá? Que el ejército se mantiene aliado con el presidente y el Congreso se termina aliando con la Armada. De hecho, generalmente de los grandes traidores de la historia de este país siempre estaba la Marina metida en el medio. ¿Ya? En este momento la Guerra Civil, en el golpe de Estado del 73, los autores intelectuales era la Marina. ¿Ya? De hecho, por si no lo sabían, Pinochet se sumó al final del golpe de Estado, se sumó como un par de meses antes, porque el que fraguó el golpe de Estado fue la Armada. Por eso son considerados de los mayores traidores de la historia de este país, por sus acciones. O así lo ve parte importante de la sociedad que se vio afectada por estos hechos. Ahora, el conflicto con la oligarquía. Antes de avanzar con la explicación, quiero que miren la imagen. ¿Ya? ¿Por qué quiero que miren la imagen? Fíjense que todos los tipos van iguales. ¿Ya? O sea, eran todos iguales, vean, la misma ropa, la misma chaqueta, el mismo gorro, casi todos con bastón, o sea, eran en el fondo, la oligarquía, si bien era un grupo chiquillo, entre ellos eran súper homogéneos, eran muy similares. Entonces, con la imagen, fíjate que todos se ven también muy parecidos, todos vestidos de negro, como con un terno casi de garzón, ¿ya? Con el gorrito, algunos con una humita con un pañuelo acá. Esto en el fondo que te demuestra. Ellos que están ahí eran el Congreso. El Congreso estaba compuesto por la oligarquía de este país, por este grupo chiquitito que manejaba el poder. Porque no basta con ser un grupo pequeño y tener características comunes, sino que en este caso también eran poderosos. Tenían poder económico, porque eran quizás los dueños de las grandes haciendas, ¿ya? Podían ser grandes comerciantes, podían ser inclusive hasta dueños de alguna salitrera. Tenían el poder político porque muchos de ellos estaban emparentados con senadores, diputados, expresidentes, ¿ya? Lo que hoy día podría ser un gobernador regional, ¿ya? Y también, y además se mezclaban entre ellos, por lo cual todos eran familia. Porque en esta época todavía, chiquillos, la institución del matrimonio era un matrimonio por conveniencia. Es decir, si a mí me convenía que mi hija se casara, aquí está con el Dylan, vamos a inventar, ya pues se arreglaba el matrimonio. No me importaba si a mi hija le gustaba el Dylan o no. Se casaba, igual que la familia del Dylan. No le importaba si al Dylan le gustaba la cabra o no. Se casaban y punto. Eran matrimonios por conveniencia. ¿Por qué? Porque eso permitía generar alianzas. Alianzas familiares, en el fondo lo que también se habla de redes de poder. ¿Ya?
te permitía generar redes, vínculos, contactos, pitutos, como le quieras llamar. Eso es lo que te permitía generar. ¿Ya? Así que, en el fondo, esta oligarquía va a entrar en conflicto con el presidente. ¿Por qué? Porque parte de los intereses de la oligarquía, que eran intereses económicos, se van a ver trastocados en el fondo. El presidente quiere hacer un cambio en el país, quiere modernizar el país, quiere que el país avance, progrese, y para lograr esto requiero materias primas, requiero productos que me sirvan como base para potenciar una industria. Y para eso necesito muchas veces quitarle esos recursos a la oligarquía. Requiero quitarle tierra, requiero quitarle los yacimientos de salitre, los yacimientos de carbón, los yacimientos de plata, y eso ellos no lo van a aguantar. Por eso digo, le estás tocando la gallina de los huevos de oro, le estás tocando su generador de riqueza. Es como que yo te tocara el sueldo, te dijera, ¿sabes qué? Mira, supongamos tú eres un agricultor, ¿ya? Tienes tu tierrita, pones tu lechuguita, tu repollo, otras plantas para consumo personal, y te dijeras, ¿sabes qué? No, esto te lo voy a quitar porque aquí voy a colocar una empresa, y yo qué gano, el país gana, pero tú, no sé. Eso genera conflicto, eso genera conflicto, ¿ya? Y por eso la situación cada vez se va tensionando más y más y más y más, y vamos a terminar con la guerra civil, ¿ya? Bueno, otro factor clave. El intervencionismo electoral era una práctica común, chiquillos. La intervención electoral eran acciones en sí realizadas por las autoridades con el fin de asegurar su reelección, ¿ya? Por ejemplo, que el presidente abiertamente manifestara su apoyo a un candidato e hiciera actividades para apoyar a ese candidato es intervencionismo. Por ejemplo, que el presidente facilitara, por ejemplo, espacios públicos, por ejemplo, imagínate que el presidente facilitara el Palacio de la Moneda para que un candidato cerrara su campaña electoral ahí. Eso es intervencionismo. ¿Ya? Bueno, era muy común durante el siglo XIX esta lógica del intervencionismo. ¿Por qué? Porque era la acción de asegurar que mi elegido para reemplazarme quedara en el poder. ¿Ya? En el fondo, la idea del intervencionismo durante este momento de la historia es buscar una continuidad en el proyecto político. Es asegurar que el delfín, bueno, en política se habla de delfín a aquel que es como el alumno aventajado o el elegido para ser mi reemplazante. ¿Ya? Yo en el fondo a este futuro reemplazante que quiero que llegue al poder, le voy a entregar todas las facilidades y todo el apoyo posible para que pueda llegar al poder. Y esto evidentemente que a la oligarquía también le molestó. No le molestó en sí por la práctica, porque era una práctica que se repetía, sino porque era Balmaceda, porque era un tipo que, como vimos anteriormente, quería hacer cambios. Y en el fondo, que llegase al poder el delfín de Balmaceda significaba que iban a seguir los cambios. Y me iba a mí, como oligarquía, como grupo pequeñito, poderoso, me iba a afectar. Y me iba a seguir afectando. Y eso no lo iba a aguantar. Así que eso va a llevar, chiquillos, a que se detone el conflicto. El conflicto se va a detonar con dos hechos bien particulares. Uno es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una ley periódica. Y aquí usted me dirá, profe, ¿qué es una ley periódica? Una ley periódica es una ley que tiene que aprobarse, tiene que volver a revisarse y aprobarse cada cierto tiempo. El ejemplo más claro es la ley de presupuesto. El presupuesto del país, el presidente arma un presupuesto, como cuando quieras hacer una ampliación en tu casa o tienes que ir al súper y hacer un presupuesto de lo que vas a comprar, lo que vas a necesitar. Y ese presupuesto el presidente lo manda al Congreso. Y es el Congreso quien lo aprueba o lo rechaza. Y te dice, te falta plata acá, o estáis poniendo mucha plata acá, y te lo va a mandar con recomendaciones que el presidente va a tener que tomar en cuenta o no. ¿Ya? Bueno, Balmaceda mandó la ley de presupuesto para el año 1891 y se manda siempre el año antes, por lo tanto, esta ley fue mandada en 1890. El Congreso, para presionar a Balmaceda de que no siguiera con su idea modernizadora de hacer que el país cambiara, le rechazan el presupuesto.
Balmaceda dice, ok, ¿me lo rechazaste? Me importa un rábano, compadre, porque voy a ocupar el presupuesto del año pasado. Maní. Me importa ser que me hayas dicho que no. Entonces, cuando ocurre esto, que a Balmaceda le rechaza la ley de presupuestos de 1891, decide mantenerse funcionando con la del año anterior, que de hecho es algo que se puede hacer hasta el día de hoy. Si el presidente le rechaza en el presupuesto y no lo modifica, sí mantiene el del año anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? El Congreso se sintió pasado a llevar cuando Balmaceda se los bypassó literalmente, ¿sí? Y lo acusaron de ser un déspota autoritario, en el fondo, que era poco más que un dictador. Balmaceda dijo, así que con esa quieren que sea pesado, bueno, voy a ser pesado. El segundo acto que toma Balmaceda es que disuelve el Congreso, lo clausura. ¿Qué es clausurar el Congreso? Es simplemente decir, el Congreso deja de sesionar y no existe poder legislativo en este país. Y todas las decisiones las tomo yo como presidente. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, y esos dos hechos van a terminar desencadenando lo que es la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? De hecho, ahí está el Congreso Nacional, que está ubicado en Santiago, o ex edificio del Congreso Nacional, que es donde hoy en día está sesionando la Convención Constituyente. Ahí están, en ese edificio. ¿Ya? Que de hecho es más bonito que el Congreso actual. El Congreso actual es asquerosamente feo. Parece una maqueta mal hecha de un cabro de primer año de arquitectura. Es feísimo. ¿Ya? Es un Congreso bonito, míralo con su tiene, ejemplo, para que vean la imagen, tiene aire de edificio público. Tiene aire de un edificio importante, no como alguna vez dijo Federico Sánchez de City Tour, no es una torta de merengue lúguma, ¿cachai? Como esta cuestión que es un cuadrado, que es muy, muy feo de verdad, chiquillo, el Congreso Nacional que está en Valparaíso. Este es un Congreso bonito. Ya. Bueno, entonces tanto la ley de presupuesto como la clausura del Congreso son los elementos que van a dar pie a la guerra civil. Sobre la guerra civil, lo que cabe decir, chiquillos, es que, como les habíamos comentado, cada uno de los bandos va a pelear uno con el presidente, el otro con el Congreso. Ya los balmacedistas son aquellos que apoyaban al presidente Balmaceda y los congresistas son aquellos que apoyaban al Congreso. ¿Ya? Recuerden que el Balmaceda tenía el apoyo del ejército y el Congreso tenía el apoyo de la Armada. ¿Ya? Y aquí fue donde yo te explico un poquito más que el rol que jugó la Armada fue de asfixiar al bando presidencialista, porque al controlar los puertos controlaban el abastecimiento. Y todo producto que llegase vía barco a territorio chileno pasaba por los puertos que estaban controlados por la Armada. Por lo tanto, la Armada les quitaba todo el suministro y de esa manera fue asfixiando lenta y sistemáticamente al bando balmacedista, ¿ya? Y en el año 1891 las dos batallas claves son las de Concón y Placilla, donde el bando congresista logra imponerse, derrotan al presidente Balmaceda. Balmaceda arranca o se va exiliado a Buenos Aires, Argentina, y finalmente lo que va a ocurrir con Balmaceda es que Balmaceda en Buenos Aires se va a terminar suicidando. ¿Ya? Balmaceda se suicida y en ese momento se considera que está el fin de los gobiernos liberales y va a comenzar la época parlamentaria en Chile. Y ahí ustedes pueden ver ese dibujo, esa pintura que está ahí, es el río Concagua. Así era el río Concagua cuando tenía agua. ¿Ya? Y piensen que eso debe ser aproximadamente en el cruce, un cruce en el río Concagua se puede ser cercano a la zona de Concón, o está el monolito, o puede ser chiquilla la desembocadura, no tiene pinta de ser la desembocadura, pero puede ser ese sector, pues. Por eso está el monolito ahí. ¿Ya? Para que vean cómo alguna vez el río fue río, no un curso de agua chiquitito que da vergüenza ajena. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos... Yo vivo aquí cerca del río Aconcagua de aquí y, y mi papá me contaba que cuando él era chiquitito todas las casas que están aquí eran ríos. De La hecho, población que está ahí, la Concagua Sur, también era río antes. de hecho, por eso tuvieron que hacer esta especie como una especie de muro de contención, una especie de dique, porque en cualquier momento que venga, no sé, un temporal fuerte, que volviésemos a estar un año normal tipo 90, los 90, 80,
esa zona sigue siendo una zona de riesgo de anegamiento, en el fondo, de que el río tenga una crecida abrupta y ese sector quede completamente cubierto de agua. Por eso es que se establecen estos muros de contención, estos diques que elevaron un poquito, ¿ya? Y de esa manera encauzar el río y poder ganarle ese espacio. ¿Ya? De hecho, bueno, aquí tenemos una imagen, en el fondo, que es puede ser que es como un documento hasta cierto punto escaneado, no sé si sería escaneado o fotografiado, de el año 1891, donde dice: ¡Viva Chile! Triunfo completo del ejército constitucional. Cáchate, ejército constitucional, en el fondo, así se llamaban los congresistas. Fuga del dictador Balmaceda, general Baquedano, el nefasto general Baquedano para muchos, que le sacaron la estatua. Asume el gobierno previsor, entusiasmo indescriptible en toda la ciudad, las campanas a vuelo en todos los templos, el destino de la cinta roja, las improvisaciones de patriotismo, el paseo triunfal de la bandera tricolor, medidas para resguardar los fondos públicos en el extranjero, separación de los agentes diplomáticos de la dictadura. Cáchate, el presidente del mensaje le dijo: colocar en dictadura, vos, compadre. Sentimiento del ejército dictatorial en las... debe decir, sometimiento del ejército dictatorial en La Serena, reclama el general Baquea. Usted, la profe, está mal escrito. ¿Por qué dice general con J? Así se escribía en el 1800 y tanto. Por eso dice general, no con la G de gato como nosotros la llamamos hoy día. Ese diario, El Ferrocarril, chiquillo, era un periódico muy pro Congreso, muy contrario a Balmaceda, y por eso lo plantea de esta manera, así como que Chile fue liberado. En el fondo, este mismo texto, si le cambiamos algunos nombres, sería como la portada del Mercurio cuando cayó el gobierno de Allende. ¿Ya? ¿Qué consecuencias tuvo? Que este hecho, la guerra civil, va a marcar el fin de la época liberal de la historia de Chile y va a comenzar la época del parlamentarismo. ¿Ya? Una época en la cual el Congreso va a tener el control mayoritario de la vida política y va a hacer y deshacer a su antojo. ¿Ya? Y se va a consolidar el poder de la oligarquía en el territorio nacional. ¿Ya? Y eso nos va a acompañar hasta el año 1925, cuando se da por finalizado o se entiende que se acaba la época parlamentaria en este país. ¿Ya? Ahora bien, denme un cachito que se me está descargando el computador. Bueno, aquí tenemos, chiquillos, los presidentes de la época del parlamentarismo. Jorge Montt, Federico Errázuriz Echaurren. Si ustedes recuerdan, en los gobiernos liberales había un Federico Errázuriz que era Sañartu, de que es el papá de este. Germán Riesco. De hecho, que el Germán Riesco es el nombre de una calle de Quillota muy importante que estaba en el sector del Bajío. Si la memoria no me falla. Germán Riesco. Exacto. Exacto. Pedro Montt, Valparaíso, una de las avenidas principales de Valparaíso. Barros Luco, el mejor sándwich de la historia de Chile. Dato, chiquillos, porque no nos queda mucho tiempo, pero para que se hagan una idea. ¿Ustedes conocen el Barros Luco? Que es carne de queso, ¿cierto? Bueno, ese sándwich recibe el nombre por este presidente, que le pasaba a una confitería, a un lugar, como una café, ¿ya? Que era la confitería Torres, en Santiago, y él siempre pedía un sándwich en emparedado de los pancitos, carne y queso caliente. Y como el tipo siempre lo pedía, en honor a él le colocaron Barros Luco. Y por eso hasta el día de hoy le llaman el Barros Luco. De hecho, igual yo creo que es lo mejor que hizo este presidente en su historia. Toda su vida fue inventar el sándwich. Porque es el mejor sándwich de la historia, compadre. Si seamos honestos, el mejor sándwich. O sea, le pelea el churrasco palta mayo, para contar. Y el chacarero. Son como la tirada de los sándwiches icónicos de este país. Porque el completo no es un sándwich. No, el completo es un hot dog. Hot dog de la chilena. Bueno, Juan Luis Sanfuentes, que no debe sonar ni en pelea de perros como presidente. Y Arturo Alessandri Palma, que es el presidente que le va a dar término a la época del parlamentarismo en Chile. Estos presidentes por lo general son bien olvidables en términos generales porque siempre estuvieron sometidos a la autoridad del Congreso. ¿Ya? Sí, esto va a ser lo último que vamos a ver, probablemente vamos a quedar en la mitad de esto y lo vamos a terminar de explicar mañana. ¿Ya? El parlamentarismo, que es en sí, es una época de la historia de Chile donde el Congreso impone su voluntad por sobre el presidente y el Ejecutivo. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que va a traer consigo?
que en el fondo todas las decisiones políticas relevantes de este país las va a tomar el Congreso. Es una época que también le llamó la República Oligárquica, ¿ya? Porque la oligarquía que conformaba el Congreso, que era un grupo pequeñito, reducido, con poder político, con poder económico, y que todos se conocían entre sí, todos eran primos, onda así, medio estilo UDI, o sea, se casaban entre primos, dan forma a la política del país en esta época, ¿ya? Los hitos que marcan este parlamentarismo en Chile son la Guerra Civil de 1891 como hito fundacional, como el comienzo, y su hito terminal es la Constitución de 1925, que cambia completamente las reglas del juego y establece ciertas trabas o elementos que van a impedir el surgimiento nuevamente de un parlamentarismo en Chile. El parlamentarismo se va a destacar o va a caracterizarse por tener una serie de estrategias o mecanismos de control, chiquillos, que son la imposibilidad de cerrar el debate. Estos últimos puntos que les voy a nombrar, chiquillos, los vamos a desarrollar en detalle mañana, así que no se asusten si quedan un poquito con la bala pasada, ¿ya? La imposibilidad de clausurar o cerrar el debate, la manipulación de los quórum o cantidades mínimas, la aprobación o rechazo de leyes periódicas y también el uso excesivo de la interpelación y la acusación constitucional. Ya, esos son los principales mecanismos de control que manejó el parlamentarismo durante esta época. Cada uno de estos los vamos a desarrollar la clase que viene, vamos a cerrar con eso y también vamos a abordar lo que es la cuestión social, chiquillos, o el problema social, ¿ya? Así que, chiquillos, eso es lo que vamos a quedar hasta acá. Les pido disculpas, chiquillos, porque quizás sea un poquito más breve que clases anteriores. Recuerden que perdimos más o menos unos 15 minutos intentando solucionar los problemas técnicos. Y ahora, lo que yo quiero ir es acá. Ya, sé que la pregunta esencial se ve extremadamente larga. No se preocupen. ¿Ya? La pregunta esencial la vamos a ver desde acá. Miren. La pregunta esencial esta vez va a ser una pregunta de selección múltiple. Así que, chiquillos, ¿qué es lo importante? La pregunta de selección múltiple, ustedes la van a poder desarrollar, ya tienen que leer el texto y de esa manera la van a poder desarrollar. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver acá. Pregunta esencial. Voy a abrir el documento. Si a cada uno de ustedes le debiese llegar una copia, deben tener una copia de esto, se les va a abrir automáticamente en Classroom una copia de esto. Y aquí está la pregunta esencial. Sí, está en el Classroom, profe. De hecho, sí, yo acabo de entrar por Classroom entera para que ustedes la puedan ver. De hecho, lo importante para mí es que ustedes me manden las alternativas correctas, chiquillos. No es necesario que me manden un análisis del texto, de hecho. Ustedes se dan cuenta, por eso van a aparecer dos preguntas con selección múltiple. ¿Ya? Lo que voy a hacer yo ahora, chiquillos, es más bien leerles lo que dice acá. Dice, sin apariencias de interrumpirse la complejidad que alcanza a fines de 1903 la cuestión social en la provincia de Tarapacá, motiva al importante periódico regional El Nacional a dedicar 2 editoriales sucesivas para abordar este problema. Para concluir señalando la necesidad de que el país asumiera la tarea de generar una completa legislación social. La seriedad de la situación reflejaba respecto de la capacidad de movilización y organización del movimiento social tarbaqueño, así como el alto nivel de tensión social alcanzado en el norte salitrero llega incluso a generar la preocupación del gobierno, quien a principios de 1904 crea la Comisión Constitutiva del Norte, integrada por 12 personas y dirigida por el ministro del Interior. Esta instancia gubernamental debía estudiar y proponer soluciones concretas a los principales problemas que inquietaban a las nortinas, provincias de Tarapacá y Antofagasta. Ese era el autor del cual citaron. Una vez en Iquique, el movimiento popular se hizo presente ante la comisión y a través de sus principales organizaciones obreras de la provincia hizo ver sus problemas y demandas. Ese fragmento que está ahí, yo lo saqué de un artículo que busqué en internet hace mucho tiempo, que es de Pablo Artaza, que se llama De lo social a lo político, en el movimiento social salitrero, el caso de la Mancomunal de Obreros de Iquique, 1900-1909, revista Atenea, 2014, Chile Santiago, y la página en la cual lo saqué, es el número de la página. Y aquí te aparecen 2 preguntas que ustedes deben responder. ¿Qué acción lleva el Estado para estudiar la tensión social que emerge en el Norte Grande? Y ahí están las 5 opciones. Ustedes escojan cuál es la correcta. No me expliquen por qué, díganme cuál es la correcta, nada más.
Y luego, a partir del fragmento presentado podemos inferir que, y ahí hay 5 posibles opciones y ustedes eligen cuál es la correcta, ¿ya? Vamos a ir, chiquillos, probablemente van a ir viendo que aparecen más de este estilo de preguntas para ir cambiándole un poquito la típica pregunta que ustedes tienen que responder por su cuenta, sino también que tengan que leer un poquito, ¿ya? Este está disponible en Classroom, chiquillos, ustedes lo pueden ver, también viene disponible lo que está en la presentación, así que también lo pueden ver desde ahí, ¿ya? Si tienen alguna duda con el texto, con la opción, la alternativa del por qué llegaron a esa alternativa, ¿ya? Me pueden preguntar, chiquillos, ¿ya? Yo de verdad hace tiempo que no leo el texto, así que quizás si me preguntan me voy a demorar un poquito, pero lo que te puedo decir y adelantar es que son preguntas que están explícitas, es decir, no tienes que sobreanalizarlas, vas a encontrar la respuesta en el texto. No vas a tener que interpretar o analizar el texto, tienes que leerlo y ubicar dónde está la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Así que eso en cuanto, chiquillos, a esto. Cuídense, que estén muy bien, chiquillos. Yo voy a cerrar esto y nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Chau, chau. Profe, ¿el mismo link para las otras clases? De verdad, déjame cortar la grabación, por favor. Y